we're really, stuck and there's no fuel. Nueva York, 11 de septiembre de 2018. Mientras un Boeing 777 de Air India se aproximaba al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, una cascada de fallos eléctricos desactivó numerosos instrumentos vitales en la cabina. Con mal clima y poco combustible, los 4 pilotos en la cabina tuvieron que tomar decisiones cruciales. ¿Deberían intentar un tipo de aproximación desconocida en Nueva York o arriesgarse a llevar su avión electrónicamente dañado a un aeropuerto más lejano, donde habría mejor clima, pero podrían quedarse críticamente bajos de combustible? El destino de las 357 personas a bordo dependía de que la tripulación pudiera manejar exitosamente este complejo conjunto de fallos para los que nunca habían sido entrenados. Esta es la historia del vuelo 101 de Air India. El vuelo 101 de Air India despegó del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Nueva Delhi a las 2 de la madrugada del 10 de septiembre de 2018. El viaje a Nueva York tomaría 15 horas. A bordo había 342 pasajeros y 15 tripulantes. Muchos de los pasajeros eran familias regresando a Nueva York después de visitar a sus familiares en India. También había estudiantes regresando a universidades en Estados Unidos, así como algunos viajeros de negocios. El avión estaba a su máxima capacidad y llevaba más de 140,000 kilogramos de combustible. Para cuando llegaran a Nueva York, esta cifra sería de apenas 8,000 kilogramos. En la cabina, para el largo viaje, había 4 pilotos, 2 capitanes y 2 primeros oficiales. Se turnarían en los controles del avión durante el vuelo, para que cada miembro de la tripulación estuviera bien descansado para la llegada a Nueva York. El capitán de este vuelo, Rostom Palia, de 49 años, también conocido como Rusty, era altamente experimentado, con más de 23 años de vuelo y 3,500 horas en el 777. Era la primera vez que volaba con los otros 3 hombres en la cabina: el primer oficial Vickers, el capitán Sushant Singh y el primer oficial Diaz Bari. Esta tripulación aún no lo sabía, pero en unas horas se verían obligados a trabajar juntos para resolver una serie de problemas para los que nunca se habían entrenado, en uno de los espacios aéreos más transitados del mundo. El avión usado para este vuelo era un Boeing 777 de 9 años. Aunque fue introducido en 1995, el 777 sigue siendo uno de los aviones más modernos y confiables en servicio de pasajeros. Este avión en particular era una versión extendida del 777 original, conocida como Dash 300ER, con AR significando Extended Range, alcance extendido. Los aviones tecnológicamente sofisticados, como el 777, requieren mucho mantenimiento. Sin embargo, cuando los pilotos del vuelo 101 de Air India abordaron el avión en Nueva Delhi en la madrugada del 10 de septiembre, se les informó que había habido algunos problemas técnicos en el vuelo anterior. Estos problemas no se consideraron críticos, y aparte de la falta de funcionamiento de la unidad de potencia auxiliar, el avión estaba, más o menos, en estado normal. Como resultado, pudieron despegar sin retrasos. El primer indicio de que había problemas ocurrió 40 minutos después del despegue, cuando la tripulación alcanzó su altitud de crucero inicial. Apareció un mensaje de advertencia en una de las pantallas del piloto que decía: radio altímetro fuente única. El radio altímetro es un instrumento que indica a los pilotos qué tan alto están sobre el suelo. Es más preciso que el altímetro principal, conocido como altímetro barométrico, porque en lugar de usar la presión del aire para determinar la altitud sobre el nivel medio del mar, funciona rebotando ondas de radio contra el terreno y midiendo exactamente cuánto tarda la señal en regresar. Para redundancia, el 767 está equipado con 3 radioaltímetros, uno para el capitán, uno para el primer oficial y uno de respaldo. 2 de ellos habían fallado. Esto no era un problema mientras el avión estaba en crucero. Sin embargo, el radioaltímetro solo se utiliza por debajo de los 2,500 pies durante la aproximación. Si el clima en Nueva York era brumoso y los pilotos no podían ver el suelo, tendrían que estar extremadamente atentos al monitoreo de su altitud. Durante las primeras horas, esta fue la única señal de que había problemas en los sistemas electrónicos del avión. Sin embargo,
Cuando el vuelo estaba a mitad del Atlántico, los pilotos recibieron una advertencia de que su TCAS no estaba funcionando. TCAS significa Traffic Collision Avoidance System, Sistema de Evitación de Colisiones de Tráfico. Usa señales de radio para mostrar la ubicación de aviones cercanos en las pantallas de navegación del piloto. Si dos aviones están en curso de colisión, el TCAS alerta a los pilotos de cada aeronave y les indica si deben ascender o descender para evitar un choque. La pérdida del TCAS en el vuelo 101 de Air India no era crítica por sí misma. TCAS es la última línea de defensa contra colisiones en vuelo. La principal responsabilidad de evitar colisiones recae en el control de tráfico aéreo. Sin embargo, los pilotos empezaron a preocuparse. No era que el TCAS o los radioaltímetros fueran sistemas vitales por sí mismos. No lo eran, pero la falla de dos sistemas separados planteaba la pregunta de si estos fallos podrían estar relacionados y, de ser así, ¿qué otros sistemas podrían fallar antes de llegar a Nueva York? La tripulación recibió la respuesta a esta pregunta justo antes de las 8 de la mañana, hora de Nueva York, mientras realizaban su aproximación final a JFK. Notaron mientras intentaban alinearse con la pista 4 derecha que su sistema de aterrizaje instrumental, o ILS, no funcionaba. El ILS proporciona a los pilotos guía vertical y horizontal precisa hasta la pista. Es especialmente útil en días como este, donde la base de nubes es muy baja y los pilotos no pueden ver la pista hasta segundos antes del aterrizaje. Ese día, la base de nubes en Nueva York estaba a 200 pies, lo que significaba que los pilotos solo podrían ver la pista segundos antes del toque de ruedas. Casi todas las aproximaciones actuales a aeropuertos se realizan con ILS, incluso en buen clima, por lo que un ILS defectuoso es una falla significativa. El avión viajaba a más de 3 millas por minuto en ese momento, y los pilotos necesitaban actuar rápido para salvar la aproximación. Usaron el modo de selección de rumbo en el piloto automático para apuntar hacia la pista mientras configuraban rápidamente otro tipo de aproximación en su computadora de gestión de vuelo. Esto se conoce como aproximación LNAV-BNAV y utiliza información del GPS del avión para guiarlo hacia la pista. LNAV significa navegación lateral y BNAV navegación vertical. Una aproximación LNAV-BNAV no es tan precisa como una aproximación ILS, por lo que se considera una aproximación de no precisión. Sin embargo, debería llevar a la tripulación hasta un punto donde puedan ver la pista y luego aterrizar visualmente desde allí. La tripulación nunca había intentado este tipo de aproximación antes, y ahora tendría que hacerlo con mal clima, en uno de los espacios aéreos más congestionados del mundo. Mientras los pilotos continuaban preparando el avión para el aterrizaje, sonó la alarma de configuración del tren de aterrizaje. Esto alertó a los pilotos de que el tren de aterrizaje no estaba completamente extendido. Tras revisar la posición de la palanca del tren, determinaron que efectivamente estaba extendido y que la alarma debía ser errónea. Sin embargo, la alarma continuaba sonando mientras los pilotos se acercaban cada vez más al suelo. Con un techo de nubes tan bajo, la tripulación tendría que usar el piloto automático para aterrizar el avión. Sin embargo, con tantos sistemas importantes fallando, esa no era una opción. En lugar de continuar con una aproximación inestable, los pilotos decidieron abortar el aterrizaje y ascender a 2,000 pies para realizar algunas comprobaciones. India One, yendo a dar la vuelta. Pista 4 derecha. Aquí 1. Sir, 1 pesado. Roger. Vuelen rumbo de pista. Ascender y mantener 2,000 pies. Este vuelo normal se había convertido rápidamente en una situación de altísima carga de trabajo para los pilotos. Estaban volando bajo sobre Nueva York, con poca visibilidad, con numerosos fallos de sistemas que nunca habían experimentado antes. Tuvieron que coordinarse con control de tráfico aéreo para evitar otros aviones. Todo mientras resolvían sus problemas y decidían cuál sería su próximo curso de acción. Dado que una aproximación LNAV, VNAV, es menos precisa que una aproximación ILS, los pilotos solo pueden aterrizar si pueden ver la pista desde al menos 600 pies sobre el suelo. Para una aproximación ILS, que es lo que normalmente harían, esto sería 200 pies. Esto limitaba significativamente las opciones de los pilotos. El techo de nubes en JFK era de 200 pies,
lo que significaba que no podían aterrizar allí usando una aproximación de no precisión. Mientras realizaban la maniobra de Go Around, comunicaron esta situación a control de tráfico aéreo. La visibilidad está bien, pero el problema es el techo, porque no podemos continuar con el ILS sin visibilidad de 200 pies. Cada vez que intentamos bloquear el localizador, la implementación no nos lo permite. El controlador respondió: «Ok, no pueden hacer un aterrizaje automático, ¿verdad? Entiendo que tienen 2 radios fallando y múltiples fallos de instrumentos. Sí, necesitamos un lugar con mejor techo, algo que nos permita hacer una aproximación de no precisión, alrededor de 600 pies o más». El controlador empezó a revisar la meteorología en varios aeropuertos alternativos, mientras los pilotos seguían evaluando sus opciones. Sabían que más sistemas podrían fallar en los próximos minutos. Además, estaban fatigados tras 15 horas de vuelo y ansiosos por aterrizar antes de quedarse sin combustible. Unos minutos más tarde, el controlador les dio algunas opciones. «Aaron, ¿quieres Albany? Tengo problemas para encontrar algo realmente adecuado. Albany está con techo de 600 pies y Boston Logan con 500 pies. Estamos intentando Washington. ¿Cómo está el techo allí? También 200 pies. ¿Alguna idea de la tendencia?» Indefinida, como dijiste antes. Las nubes han estado persistentes, con este tipo de capa marina, la mayor parte de la mañana, según creo. Estamos revisando Boston también, porque nos estamos quedando bajos de combustible, así que necesitamos actuar rápido. Con poco más de 7,000 kilogramos de combustible, los pilotos no podían llegar a Albany ni a Boston. Estaban demasiado lejos. No tenían otra opción que intentar aterrizar en un aeropuerto cercano de Nueva York. Pero el techo de nubes en JFK, Newark y Stewart estaba muy por debajo de los 600 pies requeridos para su aproximación de no precisión. Para ganar tiempo, la tripulación ascendió a 5,000 pies, ya que a esa altitud consumirían menos combustible. Heavy rumbo 090 o 005, mantener 5,000. 090, ascendiendo y manteniendo 5,101. Ahora los pilotos estaban atrapados en una situación difícil. Circulaban sobre Nueva York, bajos de combustible, con mal tiempo y con múltiples fallos de sistemas, uno de los cuales les impedía intentar aterrizar en cualquier aeropuerto de la ciudad. Con cada minuto que pasaba, consumían combustible, limitando aún más sus opciones. ¿Qué más podría fallar en los próximos minutos? Control de tráfico aéreo les autorizó ascender a 6,000 pies para reducir aún más el consumo de combustible, dándoles más tiempo para evaluar sus opciones. El controlador también les dio vectores radar para mantenerlos en la zona de Nueva York, de modo que pudieran intentar una aproximación rápida si mejoraba el clima. Minutos después, el controlador sugirió lo que consideraba la mejor alternativa. Basado en el clima que tenemos en la zona y el pronóstico que veo, creo que Bradley será la mejor opción. El techo actual allí es de 500 pies sobre nublado y el pronóstico indica que debería mejorar entre ahora y 1,500 Zulu, hasta 1,500 pies aproximadamente. Bradley International, en Connecticut, estaba a unos 200 kilómetros al noreste de Nueva York. Sin embargo, con el combustible deteriorándose rápidamente, la tripulación estaba ansiosa por aterrizar en uno de los aeropuertos más cercanos. Podríamos intentar un enfoque Wigeneneab rápido aquí, porque estamos realmente atrapados y casi sin combustible. El controlador recibió nueva información meteorológica de Newark, mucho más cercana a los pilotos que Bradley. 400 pies sobre nublado, reportado hace solo 6 minutos. Todavía era 200 pies menos de lo que necesitaban. Pero cada minuto contaba y esperar más los podría dejar sin libertad de elegir aeropuerto. Sabían que con una aproximación de no precisión y poca visibilidad, habría una alta probabilidad de tener que dar otra vuelta, por lo que querían tener tanto combustible como fuera posible para mantener sus opciones abiertas. Finalmente, bajo la presión del tiempo, decidieron dirigirse a Newark, en Nueva Jersey, a unos 50 kilómetros al sur. Música. El clima está mejorando un poco. No han tenido que dar la vuelta por el clima. Bien, los vamos a autorizar al ILS de Newark, pero lo volarán como una aproximación BNAV. El controlador comenzó a darles vectores radar hacia Newark y luego los autorizó a descender.
La magnitud de los fallos del avión se hizo evidente cuando el controlador preguntó qué sistemas habían perdido. Además de ambos radioaltímetros, tenemos fallo en el IMSM, sistema de desempañador de parabrisas, frenos automáticos y la APU fuera de servicio. Momentos después, para recordarles la gravedad de la situación, el controlador preguntó, ¿cuántas personas y cuánto combustible a bordo? Tenemos un total de 370 personas y 7.200 kilogramos de combustible. La tripulación continuó preparando el avión para aterrizar, mientras el controlador les daba instrucciones para alinearse con la pista de Newark. Informaron a los pasajeros que hasta ese momento desconocían la magnitud de los problemas técnicos, que se desviaban a Newark. A las 8:25 am, contactaron a la aproximación de Newark. Buenos días, 101, 3.000 pies. Rumbo. Mientras se acercaban al aeropuerto, el controlador envió los vehículos de emergencia a la pista, preparándose para lo peor. Tráfico de emergencia en espera. Fallo de computadora. Avión Boeing 777, 270 almas a bordo, 72.000 kilos de combustible. Los pilotos usaron sus instrumentos para alinear el avión con la pista y comenzaron su descenso siguiendo la trayectoria VNAV. Minutos después contactaron a la torre. 101 pesado, torre de Newark, acercándose a la pista 4 derecha. Aterrizar un avión requiere concentración y atención total, pero este aterrizaje requería que la tripulación aplicara toda su experiencia como nunca antes. Llevaban 15 horas volando y lidiando con un conjunto de fallos desconocido durante los últimos 30 minutos. Esta aproximación no probada a Newark sería la prueba máxima, y con el combustible cada vez más bajo, sabían que tendrían pocas oportunidades para aterrizar. Mientras los pilotos volaban en dirección aproximada a la pista a 135 nudos, unos 250 km/h, no veían más que un blanco uniforme a través del parabrisas. Con cada segundo que pasaba, se volvían más desesperados por ver la pista. Si no la veían alrededor de los 400 pies de altitud, tendrían que dar otra vuelta. A por 1.000 pies sobre el terreno, la tripulación se encontraba demasiado alta respecto a su trayectoria ideal de aproximación. Activaron el modo de velocidad vertical del piloto automático para aumentar la tasa de descenso de 800 pies por minuto a 1.200 pies por minuto. Al poner el avión en un descenso más pronunciado, la velocidad comenzó a incrementarse, y si aumentaba demasiado, no podrían aterrizar y tendrían que desperdiciar combustible dando otra vuelta. En ese momento, el capitán desconectó el piloto automático y tomó el control manual. Bajó los flaps para reducir la velocidad y estabilizar el avión. En la torre de control, una alerta apareció indicando que el avión estaba demasiado cerca del suelo. Sonido de alarma, música. En ese instante, el avión salió de las nubes y los pilotos pudieron finalmente ver la pista. Sin embargo, estaban demasiado altos y a la derecha de la alineación correcta. El capitán Palia bajó el morro del avión y giró ligeramente a la izquierda para alinear la aeronave con la pista. Sabía que esta sería una de las pocas oportunidades que tendría para aterrizar con éxito. Finalmente, a las 8:30 de la mañana, el avión tocó tierra de manera segura en la pista derecha de Newark. Los 307 pasajeros y la tripulación estaban a salvo. Poco después de estacionar en la puerta, una intensa lluvia comenzó sobre el aeropuerto. Si la tripulación hubiera retrasado la decisión de desviarse a Newark tan solo 15 minutos o hubiera intentado otra vuelta, probablemente no habrían podido ver la pista a través de la lluvia. Por pura suerte, lograron aterrizar justo a tiempo. Pero, ¿qué había causado todos estos problemas desde un principio? El Boeing 777 es uno de los aviones más seguros del mundo, con capas de redundancia en cada aspecto de su diseño. ¿Cómo pudieron fallar tantos sistemas importantes a la vez? Aunque los hallazgos oficiales de la investigación de Air India sobre el incidente no se han hecho públicos, varios pilotos de 777 con los que hablé identifican un culpable común: el sistema de computadora conocido como AIMS. AIMS, Airplane Information Management System, es un computador ubicado debajo de la cabina, en el compartimento de motores y electrónica, y funciona como el cerebro del avión. Utiliza 4 buses eléctricos para transferir información
entre las distintas computadoras del avión. Una falla en el IMSS o en un bus eléctrico, conocido como el Seisturn 29, podría haber causado la cascada de fallos que experimentaron los pilotos ese día. Todo, desde los radioaltímetros hasta el TCAS, los frenos automáticos y el sistema de advertencia del parabrisas, depende de este sistema. Aunque no se puede confirmar con certeza porque no se ha publicado un informe oficial, parece que Air India ya sabía que este avión tenía problemas técnicos significativos antes de despegar de Nueva Delhi. Es razonable decir que, si estos problemas se hubieran investigado más a fondo antes del vuelo, un mantenimiento adecuado podría haber evitado todo el incidente. El 777 es seguro, pero depende del mantenimiento regular por parte de la aerolínea para mantenerse así. En este caso, ese mantenimiento no se realizó. Si la visibilidad en Nueva York hubiera sido peor ese día, o si otro sistema crítico hubiera fallado, el resultado del vuelo podría no haber sido tan afortunado. Al final, este es uno de esos casos en los que la buena gestión de la tripulación, la toma de decisiones cuidadosa y el pensamiento rápido salvaron el día.